buenos días amigos, ya estoy aquí al pie del cañón trabajando por mi país, pero eso sí también cumpliendo con mis responsabilidades laborales por un lado, pero cumpliendo conmigo misma, y aprovecho para decirlo justamente ahora que vamos a hablar con una profesional de la salud, recordarles a todos ustedes que la clave está en la prevención, señores, la clave de todas las enfermedades. Siempre va a ser mucho más barato hacerse sus chequeos anuales que tener que pagar o cubrir un tratamiento de una enfermedad que se presenta, una enfermedad que no avisa. Se los digo porque llegué tarde, justamente porque, bueno, uno está lleno de excusas día a día para no hacerse sus evaluaciones del área que sea, de la especialidad que sea, y uno lo va dejando, y no, total, a mí no me va a pasar nada. Hoy fui a hacerme mis chequeos muy tempranito en el área ginecológica, ecomamario, mamografía, exámenes de sangre, y siempre estoy poniendo de excusas el tiempo y el trabajo. No, señores, no haga lo que yo hice. Gracias a Dios todo está bien, estoy a tiempo, pero recuerde siempre eso, siempre va a ser más económico prevenir, siempre va a ser más económico hacerse sus chequeos que tener que pagar un tratamiento que hoy en día es impagable. Ahora sí. Y tengo que agradecer a Clínica Cala por eso, Clínica de la Mujer Cala. Pero ahora sí, vamos a hablar de otra especialidad, la nutrición, aunque la nutrición tiene que ver con la salud de todo el organismo, con todo, definitivamente. Vamos a hablar específicamente con nuestra primera invitada en esta área, en el área de salud. Vamos a conversar acerca de la nutrición en niños con autismo. Esto lo hemos tocado en varias ocasiones, pero no a profundidad. Justamente vamos a conversar de esto con Rosicela Puglisi, ¿verdad? Puglisi, nutricionista venezolana, está acá con nosotros. Bueno, los tiempos han cambiado y parece mentira, pero hoy en día, a pesar de toda la situación, Venezuela se ha puesto las pilas en esta área, en producir nuevos alimentos que no tienen nada de gluten. Pero vamos a hablar con nuestra especialista que ya nos dirá si esa es la base principal. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Sí, bueno, lamentablemente los casos de autismo se están incrementando no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, y la investigación de nutrición con autismo se está incrementando porque, por supuesto, se está observando que la calidad de la alimentación en el niño va a mejorar esa condición física y va a disminuir lo que es la neuroinflamación, el estrés metabólico y oxidativo que está presente en todas las personas con esta condición, sea de la severidad que sea, es decir, leve, moderado o grave. Exactamente, pero entonces aquí interviene ese factor primordial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con el niño con autismo y qué es lo que pasa con esa alimentación? ¿Qué es lo que tiene que ver o cuál es la relación directa entre gluten y alimentos pues derivados con su desempeño? Sí, en el autismo existe una intoxicación por gluten, caseína, soya. Además, no tienen un mecanismo adecuado para secretar lo que son metales pesados, por lo cual es una persona intoxicada de metales tóxicos y pesados, y esa combinación, por supuesto, va a acelerar o va a empeorar la condición, los síntomas neurológicos, por supuesto. Entonces, el gluten es la proteína presente en trigo, cebada, centeno, camut, avena, y por supuesto todas las harinas y alimentos que estén realizados con este tipo de alimentos. La caseína es la proteína de la leche, no es la lactosa, es la proteína, es decir, es la leche como tal. Como tal, pero yo creo que nos debemos detener ahí porque dentro de nuestro desconocimiento siempre confundimos. Una cosa es ser intolerante a la lactosa, otra cosa es ser intolerante a la caseína, ser alérgico. ¿Cuáles son las diferencias? Porque hay muchas condiciones distintas. Sí, es así. Entonces, generalmente la persona adulta se comienza a transformar en un intolerante a la lactosa porque nuestro intestino pierde como las enzimas que va a digerir ese azúcar. La persona que es alérgica ya nace así. O sea, es una reacción alérgica a la leche, como puede ser al maní, como puede ser al huevo. Nace así. Nace así. Y la puede o la podría desarrollar, no necesariamente esos síntomas de alergia, esa reacción se presenta a temprana edad, sino podría desarrollarla más adelante. Sí, pero ya nació con la condición. En el autismo no es una reacción alérgica como tal, es que su organismo lo toma como opiáceos, es decir, su sistema digestivo no está preparado para digerir y metabolizar adecuadamente estos alimentos, y entonces se transforman en opiáceos. Es como que si le estuviésemos dando ese tipo de drogas al niño. Por supuesto, tiene el mismo efecto a nivel sanguíneo. Por eso es tan importante retirar estos alimentos, y muchas veces hay esa confusión en los padres. Si salen negativos en las pruebas de alergia,
le siguen dando este tipo de alimento y es inadecuado porque sigues dándole algo que lo está intoxicando a nivel neurológico. Y esa relación directa, eso va directamente a afectar el área neurológica. ¿Cómo es esa vía? ¿Cómo es ese camino y ese recorrido hasta llegar allá? Porque siempre lo primero que pensamos es, bueno, es que es intolerante, es alérgico, viene primero una reacción digestiva y quizás se puede quedar hasta ahí. No, en este caso no es así. Sí, muchos de los casos no va a presentar ningún síntoma gastrointestinal, ni dolor, ni diarrea, ni nada en la piel, pero sí va a tener lo que es mayor agresividad, menor contacto visual, retraso en el lenguaje, es decir, se aceleran más los síntomas clásicos de la condición. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el niño consume o el adulto consume ese tipo de alimentos, su estómago y su intestino no están preparados para digerir esos, no tienen las enzimas adecuadas. Entonces, por supuesto, como son proteínas, no van a quedar en aminoácidos, sino van a quedar péptidos, que son como 2 o 3 aminoácidos pegaditos, y eso debería estar uno por uno, no pegadito. Entonces, por supuesto, en el intestino causa un intestino permeable, pasa a través de la sangre, y que hacen pedacitos de gluten o de caseína en la sangre. Eso no tiene nada que hacer allí. Por supuesto, la sangre va a todo el organismo, llega a nivel cerebral, pasa la barrera hematoencefálica, y allí es un desastre, porque tienes algo tóxico en el cerebro. Entonces, por supuesto, allí tienes más niebla cerebral, la persona no va a estar concentrada, es como que si estuviese bajo efectos de drogas ilícitas. Doctora, bueno, esto es bien minucioso el tema. En este caso, los padres tienen que estar tan atentos a los alimentos que compren, a los productos que compren, siempre hay que leer esas etiquetas. Pero además nos hablaba de distintos grupos de alimentos, como los que contienen gluten, la caseína, y nombró otros que me gustaría volver a ellos, volverlos a tocar para nosotros identificar de alguna manera los más comunes. Sí, entonces bueno, el centeno, nosotros casi no utilizamos esas harinas, acá en Venezuela no, se usan. Pero sí la avena. ¿La avena tiene gluten? No es gluten como tal, es gliadina, pero el cuerpo la confunde. Y además que depende de la industria que trabaje esa avena, si la trilla donde estás trillando el trigo está contaminada. La contaminación por gluten, así como se trabaja en la condición celíaca, sucede lo mismo con el autismo. Por ejemplo, tú no puedes preparar alimentos para una persona con la condición de autismo si preparaste algo con trigo en la casa, ¿no? Tienes que estar bien pendiente de esa contaminación cruzada. Hablaba importante. de la soya también. Estamos hablando de distintos cereales, sí, doctora. Sí. Porque estos son cereales. Son cereales. La avena, la soya. ¿Qué otras cosas, otros grupos que nos nombró? No, principalmente eso y por supuesto, bueno, la caseína, porque al ser la proteína de la leche es todo. Es leche, es queso, es yogur, todos los derivados. Y no solamente de la vaca, de cualquier origen animal. Pues búfalo, cabra, oveja, todos tienen caseína. O sea, allí hay que retirar y tenemos que dar es leche de origen vegetal. Coco, almendras, nueces, ese tipo de leche. Bueno, como les decía al comienzo de la entrevista, hoy en día pues han salido muchos productos de manera industrial, pocos pero artesanales, muchos, hechos acá en el país sin gluten y sin este tipo de ingredientes, vamos a llamarlo, o de componentes específicamente, pero sí los hay, poco a poco, pero los hay. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un padre a la hora de comprar un producto? Además estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños que se pueden antojar de todo. ¿Cómo hacen para asistir a una reunioncita? ¿Cómo hacen para tantas y tantas cosas? Es complejo. Sí, es complejo. ¿Cómo hacer un padre? Sí, bueno, cuando vas a una fiesta, por supuesto, tienes que llevar tus alimentos porque en la fiesta no vas a conseguir nada que no tenga leche y trigo. En un cumpleaños bien difícil, menos infantil. Entonces, por supuesto, existen esos productos que inclusive los puedes hacer en casa porque tú compras la harina o puedes hacer harina de arroz. Tú compras el arroz y en la licuadora lo haces polvito y esa es la harina. No tiene mucha ciencia. Por supuesto, lleva una preparación que debemos conocer porque el gluten es lo que le da la elasticidad a la masa, ¿no? Entonces es mucho más fácil trabajarla que una masa sin gluten. Pero bueno, la mamá aprende, nosotros nos dedicamos a dar talleres de cocina y enseñar para que la mamá pueda en su casa realizar lo que son las pizzas, las galletas, las tortas, ese tipo de cosas. Porque el resto de los alimentos no se eliminan, es decir, las proteínas las puede consumir, las debe consumir. Pollo, carne, pescado, huevo, las frutas van todas, los vegetales van todos, los tubérculos podemos utilizarlos todos, papa, yuca, ñame, ocumo, los granos.
caraotas, lentejas, todo eso puede. Entonces es más la lista de lo que sí pueden que lo que se debe de retirar. Y por supuesto las nuevas investigaciones nos están diciendo que la familia de lo que es el brócoli, el coliflor, por supuesto están mejorando muchísimo la sintomatología porque va a reducir lo que es la inflamación, la neuroinflamación, y reduce en un 30-50% los síntomas mientras le estemos dando ese tipo de alimento, y es algo súper natural que podemos incluir todos los días. Por ende, también como para ver el lado positivo de muchas de las cosas que no son tan positivas que están sucediendo, o la situación que tenemos en el país. En consulta, ¿se ha visto mejoría en el comportamiento de los niños con autismo? Muchísimo, sí, muchísimo. ¿verdad? Porque ahorita todo, o la mayoría tenemos que optar por las cosas no procesadas, y yo creo que eso es favorecedor. Bueno, creo no, eso no los han dicho los especialistas. Es así, muchas veces viene la mamá porque le da leche, le da trigo y dice, después que yo le doy eso está incontrolable, se pega contra el muro, o sea, no lo controlo y yo creo que le está haciendo daño, y entonces de allí yo le digo, sí, por esto, se le da la explicación, sí. Muchas veces los síntomas el niño no los tiene tan evidentes, pero el médico entonces lo refiere para las indicaciones, y la mamá lo agradece, porque lo primero que va a hacer es que el niño va a estar mucho más tranquilo. Las horas de sueño, el autismo está muy relacionado con los trastornos del sueño. ¿Duerme mejor? No duermen nada, o sea, duermen 2-3 horas y el adulto se agota porque eso es todos los días, entonces ya tiene una mejor calidad de sueño, rinde mejor en las terapias, porque no es lo mismo un niño que esté agitado y esté en la terapia yendo y viniendo, a un niño que está sentado, está recibiendo su terapia de lenguaje, va a aprovechar mejor esos 45 minutos que además que son bien costosos, hay que aprovecharlos al máximo. Pues. Tiene entonces, calidad de vida, en este caso, el niño y los padres. Es así. Esos talleres para aprender, para que esos padres tengan la opción, el conocimiento de cómo preparar, de cómo ampliar esas recetas, de que sí, que tiene un abanico de ofertas también. Sí, es así. Nosotros ¿Cuándo los hacen? Sí, entonces el 15 de junio, el viernes 15 de junio, vamos a realizar uno aquí en Caracas para los padres, y también el 1 de julio, domingo, para que los papás que no puedan el día viernes, pues el domingo pueden dejar a los niños con alguien y pueden asistir, y se le van a dar muchísimas herramientas, porque no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica, en donde vas a salir ya con el manejo de las harinas sin gluten, que parece complicado, pero una vez que ya uno sabe cómo manejarlas, pues puedes preparar todo en casa. Y la población en general, pues tiene mejor calidad de vida si deja de ingerir gluten. Sí. Todo el mundo. Lo que pasa es que el gluten está muy modificado, el trigo está muy modificado. Hace, no sé, 60 años la cantidad de gluten que tenía el trigo no es la cantidad que tiene ahora. Estamos modificando los alimentos y por supuesto esto nos está enfermando. Entonces está el repunte de enfermedades, de condiciones como la celíaca, mayor predisposición a las alergias, pero es porque nosotros estamos modificando la producción de estos cereales para hacerlos como que, hacerlos crecer más rápido, lo estamos genéticamente modificando, y por supuesto allí estamos cayendo en condiciones que no teníamos hace 60 años, por ejemplo. Así es, así que no se dé tanta mala vida en comprar el pan, porque no es tan favorecedor. Gracias. Redes sociales, ¿dónde podemos tener toda la información de los talleres? Cualquier pregunta adicional que quieran hacerle. Sí, entonces en Instagram es @nutricionista_Rosicela con doble L, y quien no tiene redes sociales puede comunicarse al 0412-903-5969. Bueno, Rosicela Puglisi estuvo con nosotros, nutricionista venezolana. Vamos a una breve pausa. No se muevan, que hay mucho más. Andrés Aragón ya tiene por ahí a la duquesa de Sussex. Ajá, atención con eso, ya venimos.